Buenos días mis estudiantes del grado octavo de la institución educativa Restrepo. El día de hoy vamos a trabajar los principios de la herencia. Entonces recordemos que la genética es un campo de estudio de la biología que se centra en la resolución de preguntas y problemas que se relacionan con la variación genética observada en los organismos vivos de la Tierra. Principalmente conocemos dos grandes ramas de la genética. La primera rama de la genética es la genética que conocemos como mendeliana. Esta genética se basa en los estudios del monje agustiniano Gregor Mendel, que vivió entre los años 1822 y 1884. Esta genética se basa en los principios que él planteó después de realizar las observaciones con plantas de guisante, las que comúnmente conocemos como arvejas. A partir de la observación de estas características, Gregor Mendel plantea una serie de leyes de la herencia, leyes que se basaron experimentalmente en la observación de las características de la planta de guisante, pero que no contaban con la confirmación de la genética molecular, que es la otra rama de la genética, que es aquella que ya se basa en estudios moleculares de la molécula de ADN. Todas las leyes que planteó Gregor Mendel las planteó antes del descubrimiento de la doble hélice de ADN. Sin embargo, todas sus observaciones fueron confirmadas tras la investigación y descubrimiento de esta importante molécula. Entonces, en primera instancia, vamos a trabajar con los principios de la herencia que plantea Gregor Mendel después de sus experimentos. Bueno, ¿quién fue Gregor Mendel? Gregor Mendel es el padre de la genética moderna, tiene sus principios en las contribuciones de este importante monje agustiniano, quien en 1865 propuso las leyes que forman parte de esta que les comento, es la genética mendeliana. Entonces él se basó en la observación de algunas características morfológicas de la planta de guisantes. Observó 7 características principales en su estudio. La primera era el color de la flor, la forma de la semilla. Tenemos también el color de la baya que contiene las semillas de arveja. También el color de la baya, la altura de la planta y la posición de las flores en la planta de guisantes. Antes de proseguir con las leyes que plantea la herencia, tenemos que recordar un poco sobre cuál es el material hereditario y en qué parte de las células se encuentra. Entonces, la molécula responsable de la herencia en los seres vivos se conoce como ADN o ácido desoxirribonucleico. Esta molécula se encuentra en el núcleo de todas las células de un ser vivo. En el núcleo de las células, el ADN se encuentra como un hilo desenrollado que se conoce con el nombre de cromatina. Durante los procesos de mitosis y meiosis, esta cromatina se empieza a superenrollar y forma estructuras que se conocen con el nombre de cromosomas. Los cromosomas siempre vienen en pares, porque los cromosomas vienen un cromosoma de parte de la madre y otro cromosoma de parte del padre, y ellos llevan la información genética que codifica para cada una de las características del ser vivo. Dentro de los cromosomas encontramos segmentos de ADN que se conocen como el nombre de gen. Los genes son unidades de herencia que consisten en una secuencia de ADN en un cromosoma que codifica para una característica específica. Los genes se encuentran en cada una de las copias del cromosoma, o sea, en el cromosoma paterno y en el cromosoma materno, que encontramos en las células. Estos cromosomas que vienen en pares se conocen como cromosomas homólogos, quiere decir que tienen la misma información genética. Por tanto, como los genes se encuentran en cada par de cromosomas, tienen dos formas alternativas. Una que viene del padre y otra que viene de la madre. Esas formas alternativas del gen se conocen con el nombre de alelo. Estos alelos yo los clasifico dependiendo del peso
hereditario que tengan. Los puedo clasificar como dominantes o recesivos. Entonces vamos a explicar un poquito más cómo se clasifican esos alelos o formas alternativas del gen. Bueno, recordemos que los cromosomas siempre vienen en pares y que dentro de esos cromosomas tenemos segmentos que se conocen con el nombre de gen. Entonces vamos a suponer, para poder entender cómo se clasifican los alelos, que voy a trabajar o voy a ubicar en un par de cromosomas de una planta el gen que me codifica para el color de la flor. Entonces, este gen del color de la flor tiene dos formas alternativas. Las plantas pueden tener flores rojas o pueden tener flores blancas. Esas son las dos formas alternativas que yo encuentro de ese gen. Esas formas alternativas se conocen con el nombre de alelos. Los alelos siempre los denomino yo con una letra. El alelo dominante, o sea, aquel que tiene mayor fuerza de expresión y que domina sobre el recesivo, lo marco siempre con una letra mayúscula. Y el alelo recesivo, o sea, aquel que tiene menor fuerza de expresión, lo denomino con una letra minúscula. Entonces, en cada una de las plantas, yo voy a tener para el gen del color dos alelos, o sea, dos formas alternativas de ese gen. Y dependiendo de cómo sean esos alelos, yo voy a mirar o voy a ver la expresión física de esos genes y esos alelos que conforman en cada una de las plantas. Entonces yo aquí tengo tres plantas, cada una tiene su par de cromosomas con el gen que expresa el color de la planta. En la planta 1 yo voy a tener que en el par de cromosomas donde se encuentra el gen para el color de la flor, tengo los dos alelos que codifican para ese color R mayúscula, es decir, tienen los alelos para las flores rojas, el alelo dominante. La planta 2 tiene en el par de cromosomas en el cual se encuentra el gen que codifica para el color, tiene los dos alelos o las dos alternativas de ese gen como recesivas, es decir, para color blanco. Y la planta 3 va a tener el alelo dominante y el alelo recesivo. Entonces, primero voy a descifrar cómo es la parte física o la característica observable de cada una de estas plantas. ¿Listo? ¿Cómo serán las flores de la planta 1? Tienen el alelo que codifica para el color rojo y lo tienen repetido, entonces no tiene otra opción. Esta planta tiene sus flores de color rojo. ¿Listo? Tengo la planta 2. Entonces, ¿qué pasa con la planta 2? La planta 2 tiene los dos alelos recesivos. Entonces, ¿cómo es físicamente esta flor? Esta flor solo tiene la alternativa de ser blanca, no tiene otra alternativa. ¿Y qué pasa con la planta 3? ¿Y qué pasa con los alelos dominantes o los alelos recesivos? Cuando yo encuentro en un par de alelos que uno de los alelos es dominante, ese alelo dominante es el que se va a expresar. En este caso, como el alelo dominante me dice que las flores son rojas, ese alelo va a estar eclipsando, o dicho de otra manera, ocultando al alelo recesivo y se va a expresar
la característica del alelo dominante. En este caso, las flores también serán de color rojo. Así se expresan los alelos, y esos son los diferentes tipos de alelos que tenemos en un organismo. Ahora sí, dependiendo de cómo sean los alelos en estas plantas, entonces nosotros les vamos a dar una denominación a cada una de esas características. Entonces, si el organismo tiene los dos alelos iguales para un gen, ese organismo se le conoce como organismo homocigoto. Quiere decir que las dos copias de ese gen, que las dos alternativas, perdón, de ese gen son iguales, bien sea dominantes o bien sea recesivas. Entonces, esos organismos o individuos homocigotos pueden ser homocigotos dominantes, cuando tiene las dos alternativas dominantes, o pueden ser homocigotos recesivos si tiene las dos copias del alelo recesivo. Y en este caso, el de la planta 3 que tenemos aquí, esta planta tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, por tanto recibe el nombre de heterocigoto. Estos nombres son muy importantes porque en los ejercicios que nosotros vamos a ver más adelante, a veces, incluso en los que encuentran en el ICFES, nos dice un organismo homocigoto dominante se cruza con su homocigoto recesivo. Entonces debemos poder construir cómo están distribuidos los alelos. Si los dos son dominantes, si los dos son recesivos, o si uno es dominante y otro recesivo. Entonces esa terminología es muy importante que ustedes la aprendan. En este caso, en la parte superior, tenemos las características genéticas de un organismo. Si es dominante, si es homocigoto, si es heterocigoto, si es homocigoto dominante o homocigoto recesivo en algún gen que codifica para alguna característica. Esta parte de características genéticas, o sea, de saber si un organismo tiene alelos dominantes o recesivos y cómo se combinan en los genes, es lo que se conoce, todo esto se conoce con el nombre de genotipo. Esta es otra característica, este es otro término que nosotros ya estudiamos en las guías anteriores. El genotipo corresponde a las características genéticas del organismo. Ahora sí, la parte visible en la que se traduce la genética de un organismo se conoce con el nombre de fenotipo. Son las características visibles del organismo. Entonces, en la planta 1, que era homocigota dominante, ese es su genotipo. Y el fenotipo expresado por este genotipo me indica que las flores son de color rojo. En el caso de la planta 2, homocigota recesiva, tiene dos copias del alelo recesivo y el fenotipo que se expresa de ese genotipo son las flores de color blanco. El fenotipo es el resultado de dos cosas. El fenotipo corresponde al resultado del genotipo más el ambiente. Para entender esto, entonces vamos a ver el ejemplo de unos clones de unas ovejitas. Bueno, yo tengo unas ovejas las cuales he clonado. ¿Qué es un clon? Quiere decir que genéticamente los individuos son exactamente iguales. Al nacer los he separado en dos grupos. Uno que envía clima frío
y otro que envíe a clima cálido. Recuerden que su genotipo es exactamente igual, pero al cabo de un tiempo, cuando yo voy a revisar, las ovejas del grupo A que están en un clima frío han desarrollado unas características diferentes a las ovejitas del grupo B que se fue a clima cálido. ¿Qué observo? Que en el grupo A las ovejas son menos gorditas, pero son muy peludas, tienen mucha lana. En cambio, en el grupo B, las que están en clima cálido, no tienen casi pelo, o sea, es muy escasa la cantidad de pelo, pero son más gorditas. Su carne es de mayor cantidad. ¿Qué pasó si tenían la misma genética? Resulta que la parte de expresión del fenotipo depende no solamente de la genética, sino también de las condiciones ambientales. ¿Qué pasa con las ovejas en clima frío? Una oveja en clima frío lo que necesita es tener una mayor cobertura, algo que le ayude a protegerse del frío, y eso es la cantidad de lana. Mientras que una ovejita en clima cálido, pues obviamente con mucha lana se va a sofocar, entonces ella desarrolla menos cantidad de pelo que las ovejitas que están en clima frío. Esto nos demuestra, o este experimento nos demuestra, porque esto es fruto de un experimento, que el fenotipo también se ve influenciado por la presión del medio ambiente. Entonces, con ese ejemplo y con lo que estamos observando en pantalla, pues podemos responder a esa pregunta que nos dice, ¿puede el ambiente afectar el fenotipo? Sí, el ambiente o la presión del medio ambiente también influye en las características físicas que desarrolla un organismo. Bueno, ya entrando en materia, entonces vamos a analizar una de las leyes de Mendel, que es el principio de segregación. ¿Qué me dice? Que en nuestras células hay cromosomas homólogos y que al formarse las células germinales o células sexuales como óvulos y espermatozoides, los alelos que están formando un gen en los cromosomas homólogos se segregan y se separan para formar cada óvulo y cada espermatozoide. Y que esto lo hacen de manera independiente. A esto se le conoce como segregación, principio de segregación y de segregación independiente. Entonces en la imagen podemos ver una célula tiene dos pares de cromosomas homólogos. Después de la metafase 2 y al finalizar la misma, cuando obtenemos las 4 células hijas, miramos que esos alelos se han segregado de manera independiente en cada una de las células sexuales que se han formado. Este principio es el que nos permite, a través de unas herramientas teóricas, predecir las proporciones o el porcentaje de la descendencia que pueden nacer con ciertas características. La segunda actividad de la guía está relacionada precisamente con eso, con el sorteo de alelos para un solo gen. Estos cruces que vamos a hacer inicialmente se llaman cruces monohíbridos, donde vamos a trabajar solamente con un gen. De ahí vamos a subir en complejidad a trabajar con cruces dihíbridos y trihíbridos, donde ya se involucra más de un gen en la transmisión hereditaria. La guía nos menciona también una herramienta que se llama el cuadro o el cuadrado de Punnett, que se usa para combinar los gametos de los parentales y determinar la probabilidad que tienen los hijos de heredar rasgos de sus padres. Entonces vamos a analizar o hacer un ejemplo con los alelos que veníamos trabajando del color de las flores para mirar cómo se maneja el cuadro de Punnett y cómo puedo yo calcular las probabilidades. Bueno, entonces vamos a empezar con un primer cruce, teniendo en cuenta la característica del color de la flor, donde el alelo dominante me codifica para el color rojo y lo escribo con R mayúscula, y el alelo recesivo para ese gen
comenzar haciendo este primer cruce. Voy a tomar dos plantas. La primera, homocigota dominante, y la voy a cruzar con una planta homocigota recesiva. ¿Con qué voy a trabajar? Voy a trabajar con el gen del color de la flor. Entonces, tengamos en cuenta que para el color de la flor, la característica dominante es el color rojo, que lo voy a denominar con una R mayúscula, y la característica recesiva, que es el color blanco, lo voy a tomar con una R minúscula. Bueno, nos dice que estoy cruzando dos plantas homocigotas, la una es dominante y la otra es recesiva. Recordemos que cuando un organismo es homocigoto quiere decir que las dos copias de sus alelos son iguales. O las dos son dominantes o las dos son recesivas. Entonces, en este caso, para la planta que nos dice que es homocigota dominante, quiere decir que tiene dos alelos dominantes. Y para la planta que es homocigota recesiva, tiene dos alelos recesivos, que los escribo con minúscula. La característica de ser homocigoto, bien sea dominante o recesiva, corresponde a su genotipo, recordemos. Ahora sí, ¿cómo es el fenotipo de estas plantas? Esta tiene los dos alelos del color rojo, entonces sus flores van a ser rojas. Y esta tiene los dos alelos recesivos, quiere decir que sus flores van a ser blancas. Ahora sí, voy a determinar cuáles son los gametos que se forman en este cruce. Entonces, cuáles son las células reproductivas y cómo se segregan en esas células reproductivas los alelos. Bueno, para la planta 1, como nos decía o lo mirábamos en la teoría, esos dos alelos se van a segregar de manera independiente al formarse las células reproductivas. En este caso vamos a considerar la formación de los óvulos, y en cada óvulo se va a segregar o se va a separar independientemente cada una de esas series mayúsculas. Y en la plantica 2, en sus células sexuales se van a separar los dos alelos, que son R minúscula y R minúscula, de manera independiente. Ahora sí, para calcular las probabilidades, el fenotipo y el genotipo del resultado de ese cruce, utilizamos la herramienta que se conoce como cuadro de Punnett. Entonces, eso también es una gran parte de la guía, la definición de este cuadro y cómo se utiliza. Entonces, en pantalla ya tenemos el esqueleto del cuadro de Punnett. En la guía nos dice que para este tipo de cruces necesitamos un cuadro de 2×2, o sea, 2×2, 4. 2 y 2. ¿Listo? Para hacer nuestro cruce. Porque este tipo de cruce se conoce como monohíbrido, donde se va a trabajar con un solo gen, donde cada uno de los parentales va a tener en ese solo gen dos alelos. Entonces tenemos dos alelos de un parental, dos alelos de otro. ¿Cómo se maneja este cuadro de Punnett? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Entonces, yo voy a hacer el cruce teórico de estas dos plantas. Entonces lo voy a colocar de esta manera. Aquí voy a colocar mi planta hembra, considerar que la otra planta es macho, y voy a colocar de manera independiente en cada columna o cuadro o fila esos gametos. Entonces, en este lado voy a colocar los gametos del primero, que son los que hicimos ahí, que son R mayúscula en el uno, R mayúscula en el otro. Y en esta parte voy a colocar los otros alelos de la otra planta, que son R minúscula y R minúscula. Y entonces voy a empezar a hacer el cruce. Aquí en este cuadro voy a empezar a cruzarlos. R mayúscula con R minúscula. Voy al siguiente cuadro, entonces tomo de aquí
R mayúscula y se cruza con R minúscula. Voy al otro. R mayúscula, R minúscula. Y por último, R mayúscula, R minúscula. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a ver qué es lo que me permite determinar el cruce. Bueno, en primer lugar, estos de aquí se conocen como parentales y el resultado de ese cruce lo conocemos como F1 o la primera generación. Ahora sí, a esa generación 1 yo voy a calcularle la proporción fenotípica y genotípica. Entonces, cuando hablo de proporción o probabilidad, yo hablo de unos porcentajes. Entonces, a todo esto lo denominamos 100%. 100% que se divide en 4 cuadros. Si todo vale el 100%, entonces divido 100 entre 4. Cada cuadrito me vale 25%. Listo. Ahora voy a mirar genotipo y fenotipo. Genotipo, ¿cómo son las características genéticas? Fenotipo, ¿cómo son las características visibles? ¿Qué miro? Que los 4 cuadros son iguales, miren. Todos tienen una R mayúscula y R minúscula. Ese tipo de organismo que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo se llama heterocigoto. Y como todas son heterocigotas, yo digo que esa F1 o primera generación es heterocigota en un 100%. Bueno, todas son iguales. Ahora sí, ¿cómo es el fenotipo o la representación de este tipo de plantas? Bueno, en esas plantas, que son heterocigotas, tienen los dos alelos, del color rojo y el color blanco. Entonces, ¿qué pasa con el fenotipo expresado? Ya que contiene un alelo dominante, ya les había explicado que ese alelo dominante oculta al alelo recesivo y se expresa él. Entonces, en este caso, esta flor va a expresar el color rojo y va a ocultar el color blanco. Entonces, todas las flores van a ser rojas. Por tanto, su fenotipo es que son 100% todas flores rojas. ¿Listo? Para que vamos entendiendo cómo se maneja ese cuadro de Punnett. Ahora sí, para entender mejor, vamos a hacer el siguiente cruce. Esta es la primera generación, pero ahora yo voy a cruzar 2 plantas de esa primera generación para obtener una F2 o filial 2 o una segunda generación. Bueno, entonces voy a hacer el cruce de la F2. Voy a tomar 2 plantas de la F1 que resultaron ser heterocigotas, o sea, con flores rojas, y ambas con flores rojas, y voy a ver cuál es el resultado de ese cruce. Entonces voy a calcular la proporción, el porcentaje genotípico y fenotípico de ese cruce. El primer paso es sacar los gametos. Tengo 2 alelos, entonces se van a separar así: R mayúscula y la R minúscula por aparte. Igual acá, como la planta es igual, se va a separar R mayúscula y R minúscula. Entonces lo voy a hacer el cruce a través del cuadro de Punnett. En esta columna voy a colocar los alelos del primero, R mayúscula y R minúscula. Y en esta fila de acá arriba, los
alelos de la otra planta. R mayúscula, R minúscula. Bueno, y voy a empezar a cruzar en cada cuadro. Aquí voy a este primero, R mayúscula, y lo cruzo con esta R mayúscula. Voy a este otro, R mayúscula, y se cruza aquí con R minúscula. En el cuadro de acá abajo, R mayúscula con R minúscula. Y aquí en el último cuadro será R minúscula y R minúscula. Vamos a sacar aquí los genotipos. Genotipos. Para ver cuáles son los posibles genotipos que se encuentran de ese cruce. Voy a sacar, tengo un primer genotipo, R mayúscula, R mayúscula. Eso corresponde a plantas homocigotas dominantes. Tengo otro genotipo. Si observo en los cuadros tengo R mayúscula y R minúscula. Esto es un heterocigoto. Y un último genotipo que es R minúscula y R minúscula, que es un homocigoto recesivo. ¿Listo? Ya dijimos anteriormente que considerábamos que cada uno de estos cuadritos valía el 25%. Entonces voy a calcular el porcentaje o proporción de cada uno de esos genotipos. Entonces, homocigoto dominante, R mayúscula y R mayúscula. Lo encuentro en un solo cuadro, entonces eso corresponde al 25%. 25% de los individuos son homocigotos dominantes. Ahora sí, heterocigoto, R mayúscula, R minúscula. Tengo 1 y 2 cuadros. 25 más 25 quiere decir que el 50% son heterocigotos. Y de homocigotos recesivos tenemos la cuarta parte, o sea, el 25%. Este sería el genotipo de esta generación 2 o F2. Ahora sí voy a ver el fenotipo, o sea, cómo son las plantas de manera visible, qué color tienen las flores. Bueno, vamos a ver cuadro por cuadro. Este R mayúscula tiene el alelo, ya que con que tenga una sola R mayúscula yo ya sé que esa planta va a tener flores rojas. Esta, rojas. Aquí, donde es R mayúscula, R minúscula, el color rojo, R mayúscula, oculta o eclipsa el color blanco. Entonces estas también son rojas. Acá igualmente rojas. Y tenemos ya este último fenotipo donde las dos son minúsculas y aquí sí se va a expresar la característica recesiva, que es el color blanco. Entonces tenemos flores rojas y flores blancas. ¿En qué proporción o porcentaje? De flores rojas yo tengo un 25 más 25, 50 más 25, un 75%. Mientras que de flores blancas tengo solamente un 25%. Esa es la proporción o porcentaje fenotípico. Perdón, aquí tengo un error, fenotípico. Y bueno, y en los genotipos o proporción genotípica tengo estos valores de acá. O sea, realmente el proceso es muy sencillo, muy sencillo. ¿Dónde está la clave? Saber manejar esa terminología. ¿Qué es homocigoto? ¿Qué es heterocigoto? ¿Qué es recesivo? ¿Qué es dominante? Y cómo se expresan ese tipo de alelos. Ahora vamos a trabajar con un ejercicio similar a los que tienen en la guía. Entonces voy a leer detenidamente el ejercicio y voy a ir sacando
los términos que me hacen falta para poder desarrollar o calcular esa proporción que no me va a pedir en esos ejercicios. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. En los cuyes, la cola corta es dominante sobre la cola larga. Calcule las proporciones del cruce de dos cuyes de cola corta, un homocigoto y un heterocigoto. Bueno, entonces ya sabemos con qué gen vamos a trabajar. El gen que vamos a trabajar es la longitud de la cola. ¿Listo? Hay dos características que nos muestran. Pueden tener los cuyes la cola corta o la cola larga. Siguiente paso es determinar cuál es el alelo dominante y asignarle una letra, y cuál es el alelo recesivo y asignarle la misma letra pero en minúscula. Bueno, ¿qué me dice? La cola corta es dominante, entonces la cola corta va a ser el carácter o el alelo dominante. Dice, y el alelo recesivo o sobre el cual es dominante es la cola larga, la cual la voy a denominar con una C minúscula. Listo, ya tengo los alelos. Lo siguiente es determinar cuáles son los genotipos de los dos cuyes que voy a cruzar. Listo, entonces voy a determinar cómo son los cuyes. Dice, calcule las proporciones del cruce de dos cuyes de cola corta. Listo. Si los cuyes tienen cola corta, irremediablemente tienen por lo menos uno de los dos alelos dominante. Ahora sí, ¿qué me dice? Que uno es homocigoto y otro es heterocigoto. Entonces, el homocigoto va a tener las dos copias dominantes y el heterocigoto va a tener un dominante y un recesivo. Listo. Ya tengo los genotipos de los padres. Ahora voy a determinar los gametos que voy a cruzar en el cuadro de Punnett. Entonces, para el cuy 1, estos dos alelos que forman ese gen se van a separar. Entonces, voy a tener la C mayúscula y C mayúscula. ¿Listo? Y en el caso del otro padre también voy a escribir esos dos alelos por separado. C mayúscula y C minúscula. ¿Listo? Para no confundirlos con la C, pues los he hecho de colores diferentes. Y ahora voy a hacer el cruce. Entonces, en este primer cuadrito, en este primer 25%, tengo C mayúscula, C mayúscula. ¿Listo? Siguiente cuadrito, C mayúscula con C mayúscula. Siguiente cuadrito, este de aquí, tendrá la C mayúscula con la C minúscula. Y en el último cuadrito tendré C mayúscula y C minúscula. Listo. Ya tengo los genotipos de los padres. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades genotípicas? ¿Cuáles son los genotipos que yo encuentro? Voy a observar la tabla y entonces encuentro que hay un genotipo donde está las dos C mayúsculas. Esto quiere decir que los dos alelos son dominantes, por lo tanto, este genotipo corresponde a un homocigoto dominante. Y tengo otro genotipo, que es el de estos dos cuadros, que es C mayúscula y C minúscula. Y este corresponde a individuos con un genotipo heterocigoto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fruto de ese cruce, si nosotros sumamos probabilidades, el 50% de ese cruce, del fruto de ese cruce, pueden ser individuos homocigotos dominantes y el otro 50% serán individuos heterocigotos. Ahora sí, ¿cómo es
el fenotipo, o probable, las características visibles de ese cruce. En cuanto al fenotipo, miro que todos tienen por lo menos una copia del alelo dominante. Entonces va a ser el alelo dominante el que se expresa en los 4. Y en este caso, individuos de cola corta. Y todos tendrán la cola corta. Por tanto, el 100% serán cuyes de cola corta. Eso corresponde al fenotipo. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer con sus ejercicios. Entonces espero que con esta explicación les haya quedado un poquito claro qué es lo que tienen que hacer. Igual quedo atenta a sus dudas e inquietudes. Muchísimas gracias.